Buen día, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy vamos a trabajar el texto de Benjamin Harris que se llama Repolitizando la historia de la psicología. Es un texto que se publicó por primera vez en el año 1997 y que tuvo muchas reimpresiones. Luego se publicó una segunda edición ampliada y corregida en el año 2009. O sea que es un texto que goza de muchísima actualidad. Es interesante que este texto lo manejen de manera completa, porque tiene material como de distintas unidades. Van a ver que se articula con la unidad 3, con las cuestiones de género, se articula con las cuestiones del laboratorio, se articula con la unidad de conductismo. O sea que en algún sentido Harris plantea una panorámica de lo que fue los distintos relatos de la historia de la psicología. Ese es el objetivo del texto de Harris. Van a ver que él plantea como modelos de entender la historia de la psicología, de practicarla, de realizarla y finalmente de elaborar el producto que es el relato histórico. Es un artículo que se publica en el año 1997 como parte de un libro que se llamó Critical Psychology, una introducción. Además del texto de Harris, integraban ese libro más de una docena de artículos, todos muy valiosos, tanto por el contenido como por los autores que publicaron en él. Ese texto, por su gran impacto, tuvo varias reimpresiones y además una segunda versión o una segunda impresión corregida y aumentada en el año 2009, donde algunos de los autores se mantuvieron y otros cambiaron, pero siempre manteniendo esa excelente perspectiva crítica y los autores de primer nivel. El texto de Harris, en 2009, ya no se llamará más Politizando la historia de la psicología, pues la influencia de la política en la psicología y en su historia es algo que ya se ha aceptado, sino que se va a denominar ¿qué deberían conocer los psicólogos críticos sobre la historia de la psicología? La traducción que tienen ustedes comienza con una nota de los editores y fue realizada por el equipo de Historia de la Psicología de la Universidad de San Luis, promovido en aquel momento por el doctor Hugo Klappenbach. Sin duda nos queda pendiente a nosotros tomar la posta en algún momento y continuar con la traducción del texto del 2009, el cual está mucho más vinculado a cuestiones de género que son muy importantes de discutir en la actualidad. Antes de señalar qué dice la nota de los editores, vamos a ver un poco más quiénes eran estos editores y por qué se deciden a publicar este libro. Fue sumamente interesante para nosotros conocer las trayectorias de estos dos personajes, Isaac Sprelitensky y Dennis Fox. Isaac, más joven que Dennis, argentino, tuvo que emigrar en la época de la dictadura militar cuando era adolescente. Se trasladó a vivir a Israel, donde completó su formación como psicólogo, y después a Canadá y más adelante a Estados Unidos, donde actualmente reside. Decimos que tuvo que emigrar probablemente, él indica que desde muy joven pudo ver de cerca la experiencia de las persecuciones y la clandestinidad. Dennis Fox, por su parte, comenta que a él le llevó tiempo y que fue casi como un descubrimiento darse cuenta de las ventajas relativas que poseía por el solo hecho de ser hombre, blanco, nacido en una clase media en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, y que esa sensación lo motivaba a contribuir a un cambio en ese estado de situación que él veía como injusto. Es decir, que si él tenía ventajas por algo que no era atribuible estrictamente a él, otros tenían desventajas. Por ejemplo, las mujeres, los inmigrantes, los pertenecientes a clases sociales desfavorecidas. Con estas convicciones en común, Isaac y Dennis, junto a otros profesionales, varios de los cuales incluyen sus aportes en este libro que estamos comentando, Psicología Crítica, una introducción, en el año 1993, en el marco de una convención de la APA, que es la Sociedad de Psicólogos Americanos, estadounidenses diríamos nosotros, pero ellos se dicen americanos, viendo lo difícil que era que la APA tome seriamente en cuenta las críticas a la psicología, deciden fundar una organización profesional que se llamó Radical Psychology Network, Red de Psicólogos Radicales o Red de la Psicología Radical. Como parte de las acciones de esa red, deciden publicar un texto amplio que tenga mayor impacto entre los profesionales no especializados y dirigido especialmente a los estudiantes de la psicología. Muestra de la importancia y la vigencia que tuvo el texto son esas sucesivas reimpresiones y la segunda edición del año 2009.
además de destacar la importancia que esta red tuvo y que estos editores promovieron personalmente, me conmovió ver a un compatriota que ha contribuido a producir una obra de semejante impacto en la psicología del mundo. Ahora veamos qué dice la nota de los editores. Recordarnos que las narraciones, los relatos históricos, no son neutrales, que los historiadores seleccionan los eventos a relatar, que eligen entre diferentes interpretaciones, que deciden qué es significativo y qué no lo es para una historia, y que esas elecciones no son científicas sino subjetivas. Además, que esta no neutralidad del relato histórico afecta la forma en que vemos tanto el presente como el pasado. Haciendo una analogía o una articulación con la historia de la psicología, nos indican que entonces las historias de la psicología tampoco son neutrales y que las historias tradicionales contribuyen a fortalecer el statu quo de la psicología e intentan desacreditar los desafíos a las visiones dominantes en la actualidad. Antes de continuar, una breve digresión. Es el momento de averiguar qué es el status quo. Statu quo se refiere al estado de cosas de un determinado momento. Es una expresión derivada del latín statu quo antes que se usa para aludir al conjunto de condiciones que prevalecen en una sociedad en un determinado momento histórico. Es un latinismo que en inglés se transforma por familiaridad en status quo, ya que status es una palabra de uso corriente en inglés. Entonces, la importancia del texto de Harris para los editores radica en que muestra cómo una historia bien formulada no puede ignorar el rol de los factores ideológicos y políticos en el desarrollo de la psicología, que es importante investigar cómo el contexto social moldea, forja, adapta los temas que la psicología trabaja e investiga, y también cómo las dinámicas de poder forman parte e influyen en la evolución, en la transformación de una disciplina. Además, otro aporte valioso del texto de Harris que los editores destacan es acerca del peligro que implica una sobresimplificación opuesta, le llaman. Es decir, que así como es intelectualmente pobre sostener una visión neutral y aséptica sobre la ciencia y sobre su historia, es igualmente incompleto sostener una posición opuesta y creer que todo descansa en las malas intenciones de unos pocos personajes. Ambas visiones tienden a ignorar el valor de los factores sociales en el desarrollo de las tendencias y perspectivas psicológicas. Ahora sí, entonces, recorreremos el texto de Harris. El autor comienza indicando que los estudiantes de psicología suelen tener dos encuentros significativos con la historia. El primero, clásicamente, en alguna forma de introducción, en introducción a la psicología, por ejemplo, en lo que representa o configura una especie de bienvenida al campo disciplinar para los estudiantes y busca mostrarles la seriedad y la importancia de la disciplina, lo que Nicholas Rouse denominaría las raíces nobles de la psicología. También marca las fronteras del campo, señala los temas que legítimamente pueden ser investigados y trabajados y también con qué métodos. En un segundo momento, que puede ser inmediatamente o muy posterior, más avanzados en los estudios, la historia permitiría aprender más sobre las disputas entre las diferentes corrientes de la psicología, las cuales son concebidas como bandos en pugna, en donde cada una busca poner de relieve las ventajas de una sobre la otra. Cuando en este momento se toma contacto con los escritos originales de los autores convertidos en clásicos, estos aparecen a los ojos de los estudiantes como pasados de moda, como si fueran antiguos, como un anticuarismo, pues son descontextualizados de ese ambiente en el que vivían. Es decir, estos autores no escribían para el mundo de hoy. Su lenguaje, el estilo literario, no es el mismo que utilizamos hoy. Esto es lo que se denomina muchas veces una acercación por el anticuarismo. Entonces, Harris va a presentar 5 modos o modelos o formas de hacer historia, es decir, de acercarse al pasado de la psicología y de elaborar su producto, el relato histórico.
Estas 5 formas configuran una especie de evolución de formas más rudimentarias a formas mucho más elaboradas de hacer historia de la psicología. Vamos a ver una por una. Comienza con la historia celebratoria. Es la clásica historia que se cuenta en las efemérides y celebraciones, de cómo fuimos llegando esforzadamente, partiendo muchas veces de condiciones adversas, al estado en que estamos hoy, con todas las ventajas y el bienestar que tenemos. En algún modo es una historia épica, es una historia de logros, es una historia que pone de relieve los descubrimientos de aquellos científicos, pioneros en su campo, que fueron innovadores y a quienes se les reconoce alguna especie de genialidad, aunque más no sea un golpe de suerte o estar en el momento justo, en el lugar justo. En esta historia, el progreso científico es producto de la inspiración individual. Por eso descansa el peso de su relato en las grandes figuras. Incluso se la denomina historia de los grandes hombres. El motor de esta historia era un interés estricto en el conocimiento científico. Era un interés por resolver alguna pregunta científica la cual aparecía desvinculada de las cuestiones sociales y los problemas del mundo. Por eso se dice que es una estrecha historia intelectual, que se presenta como elucubraciones, discusiones que se llevan a cabo dentro del interior de una élite científica. Es decir, se muestran las discusiones que tuvieron lugar, pero solo entre científicos e intelectuales del mismo nivel. Y esas discusiones se llevan a cabo acerca de cómo lograr un mejor resultado científico o bien la falta de él. Es decir, el éxito o fracaso de un experimento, por ejemplo, porque ese era el modelo principal. Incluso se refieren los logros muchas veces porque para que haya logro tiene que haber dificultades. De allí que no aparecen las demandas políticas, los factores de clase, género o raza en los problemas que eran tratados, ni tampoco en el modo en que lo hacían. En este modelo de historia, que se articula con un modelo de ciencia que considera a la ciencia como una empresa totalmente abstracta, tampoco tiene ninguna importancia la subjetividad de los investigadores ni los problemas o temas de la vida cotidiana porque se consideraba que allí no había nada importante. Para mostrar estos sesgos, esta forma tendenciosa de ver el pasado, Harris analizó el caso del pequeño Albert, que se hizo muy popular en Estados Unidos a partir de la década de 1920. Está por cumplir un siglo, seguramente se estarán produciendo muchos buenos trabajos de revisión sobre este caso al cumplirse el centenario. Que era muy popular quiere decir también que figuraba en todo manual de formación inicial de psicólogos en Estados Unidos. Si tienen tiempo y ocasión, aprovechen para buscar algunos videos sobre este caso y van a encontrar bastante material sobre el trabajo de Watson y la utilización del condicionamiento para lograr establecer una fobia a las ratas y un temor generalizado a los objetos peludos y blancos. Harris estudió tanto los relatos que se hacían en los textos acerca del caso como los informes de primera mano de los experimentos que realizaron Watson y Rosalie Reiner en su momento. Lo que encuentra el autor es que este caso estaba funcionando como un mito de origen, un elemento que le diera raíces sólidas a esta nueva especialidad. Entonces, no se explicitan tanto las dificultades que Watson y Reiner tuvieron en crear esta fobia y que ellos mismos indican en sus informes, como tampoco se pone de manifiesto el enorme interés, el poder de convicción que Watson mostró en distintos ámbitos donde este tipo de intervención era requerida, para indicar que la psicología conductista podía ser esa disciplina que ayudara a modelar la conducta humana, ya sea condicionando temor o eliminando el temor del sujeto hacia un género de objetos. Los siguientes experimentos realizados por sus discípulos se encaminaron hacia esa última dirección. De allí la importante difusión de la psicología como tecnología, de la cual Watson fue el principal promotor. Él fue el que promovió entonces la capacidad de la psicología en modelar la conducta humana basada en lineamientos teóricos muy claros, el condicionamiento y métodos experimentales aceptados. El problema con los mitos de orígenes no es que existan, sino atribuirles un valor de verdad que no tienen. Funcionan como relatos pregnantes, pero tienen sus fallas, por lo cual es necesario acercarse a examinarlos
más detenidamente. Por ejemplo, en psicoanálisis se dice que Freud debe la creación o el descubrimiento del inconsciente y luego del psicoanálisis a las histéricas o a sus propios sueños. ¿Será así? Nuestro primer paso como historiadores podría ser indagar acerca de ese mito de origen e intentar ver una foto más grande que la que se nos intenta mostrar por medio de ese mito de origen. En síntesis, en una historia de tipo celebratoria, el presente que se quiere mostrar es el punto de referencia para analizar el pasado y para destacar aquellos elementos que proporcionan raíces nobles y sólidas a un estado actual de la situación. Por eso el espíritu del relato es de transmitir una idea de progreso. Como toda realidad, ya sea pasada, actual, futura, siempre es compleja, no se transmiten, incluso no se aprecia el verdadero valor de otras tendencias, de tendencias tempranas, prácticas, saberes que ya estaban presentes en el campo en un momento dado, pero que no encajan con la foto actual, con ese estado de situación presente que se quiere destacar. No obstante, cuando cambia el presente, cuando cambia la visión que tenemos del presente, qué es lo más importante, cuáles son los principales contribuyentes, qué es lo más importante de hacer, porque alguna teoría o alguna técnica ya no se utiliza más o porque cambian las demandas que requieren otro tipo de intervención, muchas veces se vuelve la vista al pasado para encontrar antecedentes allí que nos indiquen que estas tendencias estaban presentes tempranamente. Es decir, que tienen un pasado noble, por lo cual puede cambiar el relato, pero no cambia la modalidad de realizarlo. Una forma que asumen estas historias de la psicología, sin ser claramente celebratorias o presentistas, es ocultar las motivaciones sociales o trayectorias personales, ya sean profesionales o científicos influyentes. A esta forma de hacer historia se la llama políticamente purificada. Es un modo de decir aséptica, que elude mostrar el potencial transformador de la psicología, la importancia de la búsqueda de una sociedad mejor como brújula y motor de las investigaciones. Harris critica que en los libros de texto se pueda leer sobre el efecto Asch, por ejemplo, los detalles del diseño del experimento de psicología social y sus variaciones, pero que no esté presente el sustrato antifascista de la posición personal de Asch. No aparecen, por ejemplo, las disputas entre radicales y reaccionarios, se oscurece el papel de quienes buscan el cambio social en psicología. Esto no está alejado de nuestra propia historia. Ustedes piensen que en los años 70, en esta facultad, en esta carrera, había 3 cátedras de introducción a la psicología. Fíjense la diversidad y las disputas que había entre las distintas perspectivas de realizar, de concebir a la psicología. Una de los manuales de estas cátedras, Psicología, Ideología y Ciencia, publicado en el año 75 en México, puesto que sus autores ya habían debido emigrar al exilio, escrito por Néstor Brownstein, Marcelo Pasternak, Frida Sahal y Gloria Benedito. Es un texto que produjo un enorme impacto en toda Latinoamérica y que hasta el día de hoy se sigue revisando por su perspectiva cuestionadora de la psicología académica. En el caso de Asch, la articulación de sus descubrimientos con su militancia personal está omitida. Traten de buscar los experimentos de Asch, son realmente muy creativos, muestra cómo logra poner a prueba hipótesis complejas con un diseño experimental simple y muy creativo. Fíjense lo que él intenta probar, tanto la conformidad de un sujeto por la presión grupal, como también como una pequeña minoría puede resistir a las tendencias irracionales de una mayoría. Estos temas están muy candentes hoy en el contexto actual en el que vivimos, así que entren a ver los links que les dejamos o busquen otros que son muy interesantes como Asch logra poner a prueba las ideas que él tenía. Creemos que entender las trayectorias, conocer las trayectorias de las personas y ver cómo influyen en las producciones que hacen es sumamente importante. Por eso insistimos tanto en ver quiénes eran los editores, por qué producen este libro y cuáles eran las intenciones hacia la transformación de la psicología. Por otra parte, Harris menciona que esta purificación del contenido político en la construcción de un relato histórico
se vuelve mucho más patente cuando la postura crítica amenaza las instituciones mismas actuales. En ese sentido, él cita las historias realizadas a propósito del centenario de la APA, donde esta perspectiva crítica no tenía lugar. Como reacción a estas historias celebratorias y o políticamente purificadas, surgen las historias revisionistas. Allí los autores adaptan una perspectiva anticeremonial y buscan encontrar detalles omitidos que no dejen bien parados a los héroes de las historias tradicionales. Buscan relatar de alguna manera la otra historia. Como resultado, por añadidura, al quitarles las raíces nobles, lo que se cuestiona o también queda mal parado es ese presente que reina cómodamente. Lo hacen, por ejemplo, con el tema de los test de inteligencia y la medición psicológica en general, dos temas que son muy caros a la psicología norteamericana. Como Harris lo indica, los ejemplos que va a utilizar son muy difundidos en este tipo de historia y se dedican a la psicología de Estados Unidos, que él indica que es una sociedad altamente psicologizada y lo es de una manera diferente a la psicología argentina. De todos modos, es una psicología que va generando cada vez más pregnancia a través de la importante industria de difusión cultural que tienen los Estados Unidos y que hoy la podemos ver adentro de nuestras casas, a través de las series y películas que estamos consumiendo. Vas a trabajar sobre dos ejemplos de historias de la psicología más influyentes en los Estados Unidos. La primera en los años 70 de Leon Kamin y en los años 80 producida por Stephen Jay Gould. Ninguna de las dos fue escrita por historiadores profesionales de la psicología, sino más bien la primera por un historiador autodidacta como fue Kamin y la otra por un paleontólogo crítico y divulgador científico ampliamente reconocido como fue Stephen Jay Gould. En el caso de Leon Kamin, los avatares que había sufrido en su vida personal por sus preferencias políticas le habían mostrado muy claramente la relación entre la política y las posibilidades de desarrollo científico. En base a la experiencia que su militancia personal y profesional, su enorme formación científica, Kamin estaba bien preparado, tenía buenas herramientas para investigar la agenda política oculta en el desarrollo de los test de inteligencia y la noción de cociente intelectual IQ, denominado en Estados Unidos, todavía muy en uso hoy. Él pudo mostrar los prejuicios de los promotores y constructores de los test de inteligencia contra cualquiera que no fuera un hombre blanco, protestante, prototípico de la vida en Estados Unidos. Mostró el sesgo prejuicioso que los grandes nombres de los test tenían hacia los negros, los inmigrantes, los judíos, las mujeres, los indígenas, y el papel que estas posturas habían jugado contra la inmigración, los débiles mentales y el rol de las mujeres en la sociedad norteamericana. Por su parte, en la década del 80 aparece el libro La falsa medida del hombre de Stephen Jay Gould. Jay Gould estaba verdaderamente preocupado por los abusos de la ciencia en general, cuyos efectos habían comenzado a denunciarse a partir de la guerra de Vietnam. Como Kamin mostró cuán mal estandarizados estaban los test de inteligencia, estandarizados quieren decir que tenían malas normas de interpretación, malas normas de referencia por las cuales un sujeto se evalúa en relación a su grupo. Su formación como paleontólogo, la de Jay Gould, que había trabajado toda su vida en el Museo de Historia Natural de Nueva York, pudo estudiar y criticar muy bien la permanencia de las distintas formas de hereditarismo en psicología y el reduccionismo biológico que esta postura traía aparejada. Esta postura hereditarista biológica se veía claramente en los craniometristas, quienes correlacionaban la inteligencia de un sujeto con el tamaño y la forma del cráneo, y también, por ejemplo, con los criminólogos de principios de siglo, quienes determinaban la criminalidad en base a rasgos fisionómicos de simetría de un sujeto. Es un buen estudio de cómo esas tendencias reduccionistas pueden ser encontradas e incluso pueden ser encontradas en las psicologías actuales y cómo aún hoy influyen en las decisiones concretas que toman los gobiernos. Pensemos si encontramos ejemplos de estas visiones en nuestra sociedad de hoy.
A propósito de estas historias revisionistas, Harry comenta que para quienes estaban preocupados por el uso opresivo que la psicología puede tener, lo que Michel Foucault llamaría el poder de vigilancia con el que nace la función psi, estas historias revisionistas fueron muy bienvenidas. Pero una nueva revisión, un análisis de estas historias revisionistas muestran que son muy débiles desde el punto de vista metodológico y en ese sentido comparten defectos con las historias celebratoras a quienes quieren atacar. Estas historias se concentran en las grandes figuras y apoyan todo el peso de su crítica en las intenciones que estas grandes figuras pudieron tener, a la vez que los evalúan y los juzgan con los estándares de la psicología y la sociedad de hoy, por lo cual están bajo una forma de presentismo también. Aquí Harris desliza una crítica a las historias del movimiento antipsiquiátrico, a las que trata de apasionadas, aunque ingenuas. Probablemente haya llegado el momento de volver a analizar esas historias, porque quizás no se pueden poner todas en la misma bolsa, especialmente en el caso de Thomas Szasz, cuyas propuestas son muy interesantes de ser analizadas con los lentes de las instituciones de hoy y las herramientas metodológicas que la historia crítica nos provee. Entonces, esas historias contrarrevisionistas, realizados por las historias revisionistas, veían sus fallas. Dio lugar a una nueva historia de la psicología. Esta nueva historia de la psicología que aparece, una de las características es que ya está producida por psicólogos y psicólogas profesionales que se dedican al estudio de la disciplina no solo como una curiosidad o de manera autodidacta e incluso guiados por un interés militante, sino que son profesionales que se han abocado a la investigación histórica como un campo legítimo de desarrollo de su profesión, lo que los acerca mucho a los historiadores profesionales. Esta nueva historia de la psicología, al decir de Laurel Furumoto, quien publica su célebre artículo The New History of Psychology en 1989, es una historia mucho más contextualizada, más crítica, más de archivos, más inclusiva y más orientada por el pasado. Es decir, considera el pasado o lo ve en sus propios términos. Esta historia fue muy influenciada por las corrientes críticas de la disciplina histórica en general, particularmente la historia social y la historia de las mujeres. Es una historia que presta atención a lo sucedido en los grupos marginales de la psicología también. Esto es, a aquellos personajes y sus producciones que no forman parte de la corriente principal del momento. Es una historia que presta atención no solo a las teorías y a los productos psicológicos entonces, sino a los usuarios o a los consumidores del conocimiento psicológico. Es decir, no va a estudiar solo los test de inteligencia como había estudiado Cami, sino también quién utiliza la psicología, cuáles son los grupos que se interesan en ella, qué se hace con el conocimiento psicológico en la sociedad. Es una historia que presta especial atención a los registros de archivo y afina sus modos de leer esos vestigios del pasado para convertirlos en datos. Esa es la gran ventaja metodológica que tiene esta nueva historia, que también toma muy en cuenta el contexto social en el cual se desarrolló la psicología en diferentes momentos. La relación con lo que pasaba en una región o sociedad determinada y cuál era la relación con el devenir de la psicología de lo que pasaba en ese momento. Verán cómo en el texto está señalada cuál es la perspectiva de esta nueva historia y sus diferencias con la historia revisionista. En relación particularmente a los temas de género, la nueva historia busca ir más allá de la historia de las grandes mujeres que fueron relegadas por la historia de los grandes hombres. Busca descubrir o poner de relieve los mecanismos por los cuales es ejercido el poder en psicología. Un poder que asigna un estatus inferior a las áreas consideradas femeninas, como la psicología del niño, o los caracteres profesionales diferenciados que atribuye a hombres y a mujeres, como son el rigor científico a los hombres y los rasgos emotivos hacia las mujeres. No se sorprendan que todavía hoy encontramos esas diferencias en el desarrollo de la psicología actual. En el último encuentro, por ejemplo,
de mujeres científicas que se hizo en la facultad, estas discusiones estuvieron presentes. Sobre el tema de las mujeres, es muy interesante el libro que Laurel Furumoto y Elizabeth Scarborough escriben sobre las primeras mujeres psicólogas en Estados Unidos, que se llama Untold Lives o Vidas no contadas. Y ahí tenemos esa atención a los grupos marginales o aquellos que no aparecen en la corriente principal de la psicología. En ese libro se retrata la vida de 25 pioneras de la psicología en Estados Unidos y se muestra cómo la experiencia de esas mujeres difiere de la de sus congéneres varones. Se ocupan de estudiar las trayectorias de aquellas profesionales que están por fuera de los procesos principales o de los grandes descubrimientos de la psicología, que viven vidas comunes, por así decirlo, pero que su trabajo sostenido fortaleció el campo profesional y contribuyó a darle la forma que hoy tiene. Me gustaría comentarles el proceso de construcción que tuvo ese libro, que es muy interesante, pues lo hicieron articulando y sistematizando el trabajo que habían llevado a cabo con sus estudiantes. Durante varios años, como trabajo de una materia en la que ellas trabajaban, le asignaban a cada estudiante que estudie una pionera de la psicología y le indicaban que durante ese curso, durante ese semestre, ese personaje iba a ser su principal compañía, que iba a empezar a formar parte de sus vidas, que tenían que saber todo sobre ella, su vida familiar, su vida profesional, su formación, sus inquietudes, su infancia, su ciudad, las redes en las que participaba, hasta que de alguna manera pudieran ser capaces de visualizar el entorno que las rodeaba y también de ver el mundo con los ojos de aquellas personas. Algo mucho más modesto, quizás, sí, seguramente, intentamos hacer nosotros en Córdoba con los primeros egresados y egresadas de la carrera. Y créanme que es una experiencia que vale la pena de hacer. También es interesante si ustedes miran la conferencia realizada por la doctora Anna-Elisa Ostrowski, que está ubicada en la unidad 3, donde ella cuenta con sus propias palabras cómo vivió esa experiencia de recorrer una cierta profundidad sobre los estudios de género, donde primero pensaba que cualquier cosa que tenga que ver con estudiar mujeres era hacer estudios de género, y cómo luego vio que lo importante era tener en cuenta una mirada de género en la historia de la psicología que develara esta distribución desigual del poder. Finalmente, Harris sitúa lo que serían los aportes de una verdadera historia crítica de la psicología. Antes que eso, se pregunta acerca de si perderíamos nuestra habilidad crítica frente a las prácticas psicológicas de hoy. Por ejemplo, en lo que se refiere a ese furor por medir que tienen las ciencias sociales de hoy. A eso le llama un empirismo sin sentido de nuestros días. Quiere decir que las ciencias sociales, entre las que se encuentra la psicología, están buscando permanentemente medir actitudes, atributos, opiniones, aun cuando los instrumentos que posee no siempre sean válidos, es decir, no miden aquello que dicen medir. También se pregunta cómo podemos estar esperanzados en lograr una comprensión política de la psicología actual. Y la respuesta que da es a través de los ejemplos de producción de historias críticas del statu quo, que además son correctamente investigados desde el punto de vista metodológico. Incluso dice sofisticados o complejos teóricamente, sofisticados por exposición al simplismo de la historia celebratoria y revisionista. Harris va a trabajar dos ejemplos notables de esta perspectiva. El texto de Kurt Danziger, nuestro maestro, Constructing the Subject, que ya iniciamos la clase anterior y que se continuará con más detalle en la unidad 2. Y el texto de Helen Herman, Romance de la Psicología Americana. Sobre el texto de Danziger, Harris destaca cómo Kurt Danziger logra mostrar las maneras en que los psicólogos han creado, casi han inventado los objetos que estudian y sobre los que trabajan. Más que cómo estudiarlos, es decir, aportar los instrumentos para hacerlo, primero los han creado. Esa es la idea de construcción en sentido estricto, que han creado los objetos con los que estudian y trabajan. Y también muestra cómo los psicólogos de Estados Unidos se instalaron como profesionales que pudieron aportar elementos útiles para las instituciones de control social.
Para Harris, Danziger logra mostrar el ribete de ciencia administrativa, esto es, intencional y neutralmente técnica, que la profesión aspira muchas veces a tener. Pero que este aporte no se basa tanto en tener la llave de la manipulación, es decir, en poder lograr esa manipulación de la conducta humana, como vimos ya en el caso de Watson y el pequeño Albert, o incluso de la medición ajustada de los deseos, las capacidades, las actitudes, los atributos o la personalidad del sujeto, sino que lo que han contribuido a instalar es más bien un sujeto actual, el hombre de hoy, la mujer de hoy, el niño, el anciano, como un ser, el adulto mayor, como un ser susceptible de ser medido o aún manipulado. Quiere decir mejorado, no quiere decir manipulado en un sentido solamente malvado. Helen Herman, en su texto, por su parte, examina el periodo del 40 al 70 en Estados Unidos y muestra a los psicólogos contribuyendo en el manejo de asuntos sociales claves en Estados Unidos, como fueron la guerra, la pobreza, la raza o el género. Sin embargo, mirando de cerca estas actividades y sus productos, ella rechaza una perspectiva dicotómica que ubique a la psicología, ya sea como manipuladora o como emancipadora, y ubica la línea que separa a las contribuciones que aportan a la liberación o a las que aportan al control social en el contexto social en donde se gestan las ideas psicológicas, más que con factores internos a la disciplina. Entonces, ella rechaza que la psicología per se pueda ser manipuladora o liberadora. Tampoco indica que sea una cuestión de aplicación, que la psicología en sí misma sea neutra, sino que hay una línea en donde esas ideas se gestan que tiene que ver con el contexto social y con el tipo de demandas que existen, es decir, con el ambiente en donde están trabajando psicólogos y psicólogas. Quizás desesperanzadoramente, Helen Herman muestra a la psicología como una empresa políticamente maleable. Analiza el caso de los aportes de los psicólogos y psicólogas en el tema de Vietnam y también en Chile, donde la psicología proveyó teorías que justificaron la represión política. Por el contrario, en nuestro caso, en Argentina, durante el proceso militar, la psicología era claramente vista como una profesión subversiva y perseguida por ello. Este tema y el perjuicio que esto provocó en el desarrollo de la disciplina lo profundizaremos en la tercera parte de la materia. La postura de Herman es que la psicología entonces puede ser usada represivamente, pero que tiene un potencial liberador y que ese potencial liberador viene de la posibilidad de intervenir, de poner en primer plano la experiencia subjetiva humana. Un caso con el que ilustra Herman esta perspectiva sería el movimiento de liberación del feminismo de la segunda ola, quienes asumieron como modo de vida que había una relación dialéctica entre la experiencia psicológica, interna, digamos, y la experiencia política, y rechazaron entonces la dicotomía entre formas de vivir la vida y formas de pensar, según Herman, o de actuar. Según Herman, eso contribuyó a hacer un movimiento femenino más poderoso. Este enfoque se propone también como una vía que no rechace el valor de la experiencia subjetiva de los actores individuales, sino que permita apreciar el valor de esto. Para Harris, al restaurar la dimensión subjetiva, Helen Herman mejora nuestra visión histórica, convoca a rechazar la dicotomía entre transformación interna y externa para aquellos que buscan el cambio social. ¿Qué quiere decir esto hoy? Pensemos cómo lo podríamos ver. ¿Qué sería esto pensado para el contexto profesional actual, de trabajo en situaciones de pandemia, de aislamiento social? ¿Cuál podría ser la relación que vemos entre vida personal y vida profesional? ¿Habrá ejemplos en donde hay armonía entre ambas o habrá ejemplos en donde habrá distancia? ¿Se aplicará todavía, les parece, el viejo proverbio que dice en casa de herrero cuchillo de palo? Esas son las cosas que la historia crítica nos tendría que permitir analizar. Para finalizar,
Harris ofrece una guía para el estudiante, lecciones que podemos extraer de estos modos de hacer historia. ¿Cuál es la primera lección que Harris le interesa señalar? Por un lado, que es tan importante aprender métodos de investigación histórica como métodos de investigación en psicología en general, como ser buenos técnicos, profesionales, psicólogos. Entonces, es muy importante cuando uno va a hablar del pasado de la disciplina, tener buenos métodos por los cuales acercarse. Ya hemos visto que acercarse a los archivos y tomar testimonios de primera mano, o sea, preguntarles a aquellas personas que han participado de esos eventos, es sumamente importante para tener datos nuevos, datos propios, guiarse por lo que se denomina, que vamos a ver en la unidad 3, fuentes primarias. Aprender buenos métodos de indagación historiográfica previene de realizar historias simplistas y de repetir errores que otros han mencionado. Y aún más, de encontrar elementos nuevos que no se habían destacado antes. Nosotros siempre insistimos que en psicología estamos muy dispuestos a entender que el pasado de los sujetos influye en el presente, pero no tan dispuestos a ver que el pasado de la disciplina, que el pasado de las instituciones influye en el hacer de hoy. La segunda lección que Harris plantea es que una buena historia puede ser disfrutada. ¿Qué quiere decir? Que después de uno buscar todos esos datos, de buscar esas fuentes, de plantearse la pregunta que quiere resolver, tiene que hacer una narración que sea interesante, que incluso pueda ser una buena ficción. En Córdoba tenemos buenas novelistas que utilizan la ficción historiográfica para transmitir una idea, que pueden plantear, que pueden dibujar un clima de época, que pueden pintar un clima de época que es sumamente interesante. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar lo que fueron los laboratorios experimentales de principio de siglo, tenemos que imaginarnos cómo eran cómo era vivir, por ejemplo, en Buenos Aires en principio de siglo. Hay unas cartas, por ejemplo, de un alemán que se llama Felix Kröger, que estuvo en Buenos Aires. Él trabajaba en el laboratorio de Bund, lo contratan en Buenos Aires para pasar 2 años ahí. Y bueno, muchas de las cartas, él lo que hace es tratar de transmitir en Alemania cómo se vivía en Buenos Aires. Entonces nosotros no podemos pensar que un laboratorio de principios de siglo era como es un laboratorio hoy, con las personas que hoy somos, con la tecnología de la que disponemos, con la vertiginosidad del tiempo en el que vivimos. Entonces, para lo mismo en los años 70, tenemos que pensar cómo eran los años 70 en el momento de creación de la carrera. Cuando analizamos un problema, también tenemos que pensar cómo era la vida cotidiana en ese momento y en esa época para entenderlo. Eso quiere decir juzgar el pasado en sus propios términos y no en términos del presente. ¿Por qué es importante entonces una buena historia, una historia bien fundada y establecer esas preguntas al pasado? Porque ver el pasado de distintas maneras nos permite asomar a los distintos tipos de presente que tenemos. Nosotros vivimos rodeados por un presente, pero a la vez ese presente podría ser de distintas maneras. Y es siempre un presente que está en equilibrio parcial. Las fuerzas están permanentemente moviéndose para que una corriente sea más importante que la otra, una forma de practicar psicología sea más importante que otro, una forma de intervención profesional sea más importante que otra. Por ejemplo, hoy que estamos en este momento de la pandemia, la facultad está se ha decidido de una manera franca, ha puesto su énfasis en ofrecer servicios profesionales a aquellas personas de la sociedad que necesitan sobrellevar el aislamiento. ¿Es esa la única intervención posible? ¿Es esa? ¿Qué diría cada corriente, por ejemplo, acerca de cuál podría ser la mejor intervención? Entonces, eso es lo que la historia nos tendría que permitir pensar. No solo cómo fue el pasado, sino cómo podrían ser posibles distintos tipos de presente. Verán, por ejemplo, en la historia de Córdoba, cómo trabajamos el tema del cordobazo, que invitamos a una historiadora y nos va mostrando un poco cómo era el clima de época en ese momento. El texto de Harris justamente nos tiene que mostrar las diferentes formas de leer un relato histórico y de intentar realizarlo. Hasta la próxima.